En el episodio 23 de Esreff Ruya, Esreff termina decisivamente su relación con Nisan después de que éste elige a Dinser. Mientras Nisan considera cómo remediar la situación, Esreff llama a la puerta de Idem en busca de un informante. Nisan, al enterarse de que Esreff y Idem están juntos, no puede contener su ira. Kadir comienza de inmediato los preparativos para cumplir su promesa a Itillar. Sin embargo, la última jugada de Esreff asesta un golpe devastador, esta vez también poniendo en peligro a Dinser. Al enterarse de que su admirador secreto está vivo, Esreff está un paso más cerca de enfrentarse a Dinser. Esreff y Nisan, el sentido roto del nosotros. Desde el primer día, la historia de Esreff y Nisan ha seguido una línea frágil, oscilando entre una cercanía traída por el destino y un amor que el destino quiere arrebatar. Su vínculo nunca ha sido lineal, siempre altibajos, siempre obstáculos, siempre dolor. Pero pase lo que pase, el público sabía que había un vínculo invisible entre ellos, una cercanía tácita pero sentida. Por eso, la separación en el episodio 23 no fue solo el final de una relación, fue la ruptura del nosotros entre dos almas. La elección de Nisan por Dinser no fue solo una decisión para Esreff, resonó como una sensación de traición, una puñalada en el corazón. Porque Esreff nunca vio a Nisan como una posibilidad amorosa común. El vínculo que formó con ella fue la apertura de puertas que no le había abierto a nadie durante años. Encontró en Nisan una paz, un refugio, una calidez de la que ni siquiera él mismo había sido consciente. Por lo tanto, a ojos de Esreff, la elección de Nisan no fue simplemente recurrir a otra persona. Esta decisión significaba, no elijo el mundo que intento construir contigo. En ese momento, el mundo de Esreff se derrumbó. Aunque desde fuera, la decisión de Esreff de terminar su relación pudiera parecer un arrebato de ira, tras ella se escondía una verdad mucho más profunda y desgarradora. Esreff sentía que cuestionaban su propio valor. Iba más allá del dolor del amor. Era como si alguien se derrumbara por dentro, diciendo, no soy suficiente. Esreff era un hombre que siempre tuvo que aparentar fortaleza, porque la vida no le permitía el lujo de ser débil. Ni en su infancia, ni en su juventud, ni en el mundo que había construido. Por eso suele intentar reparar sus fracturas emocionales luchando, enterrándolas en su interior y endureciéndose. Sin embargo, la decisión de Nisan tocó la parte más sensible bajo ese duro caparazón. Y la primera decisión que tomó para ocultar ese dolor fue He terminado. Pero este fin no era un fin en el corazón, era un reflejo para protegerlo. Por parte de Nisan, la situación era mucho más compleja. La elección de Nisan por Dinser fue una respuesta a su propia razón. Dinser siempre le ofrecía una vida más segura, estable y predecible. Mientras que Esreff era turbulento, complicado, peligroso, intenso y agotador. Al mismo tiempo, era tan atractivo que ella jamás podría negarlo. Este conflicto dentro de Nisan es evidente durante todo el episodio, incluso en su rostro, su respiración y la indecisión en su mirada. La decisión de Esreff de terminar con ella atraviesa rápidamente el corazón de Nisan, dejando un vacío. Porque ella también lo sabe. Las decisiones no siempre borran los sentimientos. Por eso Nisan estalla de ira cuando se entera de lo de Esreff y Idem. Esta reacción no fue un no te elegí, sino un grito de no quiero perderte, pero no sé cómo detenerme. Este momento de celos revela una profunda verdad al público. Esreff aún ocupa un lugar importante en el corazón de Nisan. Aunque su mente elige a Dinser, su corazón no puede resistirse a Esreff. Este conflicto los lleva a ambos al mismo punto. Ambos se aman, pero ambos están heridos el uno por el otro. Esreff, con su orgullo, y Nisan, con su indecisión, rompen este vínculo. La palabra nosotros flota en el aire. Ni termina ni continúa. Simplemente se rompe. En silencio, con una voz que nadie oye, pero que todos sienten. La búsqueda de un informante por parte de Esreff, Idem sube al escenario. La inclusión de Idem en la escena es una jugada estratégica para la estructura dramática del drama. Idem es un personaje que Esreff conoce de su pasado, pero aún se encuentra en una zona gris en lo que a confianza se refiere. La visita de Esreff a Idem lo dice todo. Esreff se está aislando. Nisan se ha ido, Dinser es un enemigo y Kadir ya es un socio de confianza a medias. Inevitablemente, se siente atraído por viejos lazos. Esreff se prepara ahora para una guerra en la sombra. La búsqueda de un informante demuestra que Esreff se encuentra envuelto no solo en una batalla emocional, sino también política y estratégica. Idem, por otro lado, es una auténtica incógnita. La sensación de que ella también vela por sus propios intereses mientras ayuda a Esreff es palpable a lo largo del episodio. Pero es precisamente en este punto donde los celos de Nisan añaden un ritmo único a la historia.
La ira de Nisan al enterarse de que Esref y Idem están juntos crea esa pequeña pero poderosa chispa que lleva al público a decir, esta es una historia sin terminar. Esta reacción demuestra que la conexión emocional sigue siendo muy profunda. El frente de Kadir, un destino prometido. La promesa de Kadir a Itillar crea el conflicto más fundamental en su personaje. ¿Lealtad o libertad? La acción de Kadir en pos de esta promesa revela cuán duro por fuera, pero frágil por dentro es el personaje. Pero el verdadero punto de inflexión en este episodio es la acción de Esref, que trastoca los planes de Kadir. La reacción de Kadir ante esto no es solo de sorpresa, sino también de traición. Mientras actúa para su propio beneficio, la intervención de Esref reorganiza por completo las cartas. Esta conmoción que Esref trae a la historia empuja a Kadir a una guerra aparentemente inevitable. Y esta vez, lo que está en juego no solo incluye a una persona, sino también a Dinser. Dinser ahora es un objetivo. Desde el inicio de la serie, Dinser siempre ha transmitido la misma imagen a los ojos de los espectadores. Un hombre sereno y sereno, siempre calculando el siguiente paso, una roca inquebrantable. Es el refugio de Nisan, pero desde una perspectiva externa, es un hombre en paz con la oscuridad, pero inquebrantable. En otras palabras, es un retrato a la vez fuerte y frágil, duro y sensible. Pero a partir del episodio 23, el destino destroza una y otra vez este círculo seguro que ha construido a su alrededor. Con este episodio, el equilibrio en la vida de Dinser se ve alterado. Ya no es solo el hombre elegido de Nisan, sino el primer objetivo de Esref. El plan de Kadir, los movimientos agresivos de Esref impulsados por la ira, los cambios emocionales inconscientes de Nisan. Todos convergen, catapultando a Dinser de ser un mero espectador al centro mismo del juego. La atmósfera del episodio transmite un mensaje claro. Dinser será la primera persona a la que deberá enfrentarse antes de que se aseste el golpe final. Porque el descubrimiento de Esref de que su admirador secreto no está realmente muerto pone en su lugar las piezas del panorama general que ha estado construyendo durante tanto tiempo. Este conocimiento prepara no solo a Esref, sino también a la audiencia para algo más. Esto ya no es una batalla emocional, es el umbral del ajuste de cuentas. Al observarlo escena por escena, la determinación grabada en el rostro de Esref, la gélida claridad de su tono, la velocidad de su andar. Todo esto grita una cosa. Esref ya no se rendirá. No perdonará. No ignorará. Y lo más importante, esta vez, no esperará. Este estado de determinación no es una amenaza común para Dinser. Para Dinser, por primera vez, se encuentra en medio de una tormenta que se desarrolla completamente fuera de su control. No había planeado ningún enemigo, ningún ataque previsto. Todo es incierto, todo es sombrío. Y la incertidumbre es lo más peligroso en la vida de Dinser. Por lo tanto, este episodio representa la primera grieta en el muro defensivo que Dinser ha construido meticulosamente durante años. Que esta grieta conduzca a una gran catástrofe o a una explosión completamente diferente depende enteramente de su reacción. ¿Qué camino tomará Dinser ante esta amenaza inesperada? ¿Optará por huir y esconderse? ¿Se defenderá? ¿O usará su ingenio para cambiar las tornas? Todo esto parece estar a punto de constituir el tema principal del episodio 24, quizás el punto de inflexión de la temporada. Porque ahora la pelota está en el tejado de Dinser. Y él era un hombre que solía ganar guardando silencio. Pero esta vez, incluso el silencio podría ser motivo de guerra.